Vamos a poner. Está. Seguimos en la sección 3, el análisis de la interacción psicológica, que todavía va a durar un buen rato. Capítulo 12, es interacciones implícitas. Bueno, esta es una imagen que consideré representativa de la sesión. Es una chica fantaseando. Y bueno, quería hacer algunas aclaraciones que quedaron de la sesión anterior. Una es con respecto a la diferencia entre estímulos sustitutos y eventos sustitutivos. O conducta sustitutiva, ¿no? Que sí se relacionan, pero no es lo mismo. Porque, digamos, en Rives, él habla de sustitutivo y es como un comportamiento complejo, que ya implica ya un análisis extrasituacional y relaciones congruentes. Entonces, es algo más, o sea, es un tipo de comportamiento, pero complejo en términos funcionales. En cambio, los estímulos sustitutos son simplemente estímulos que sustituyen otros. O sea, simplemente, o sea, se puede dar incluso en comportamientos simples que no son tan complejos, puede haber sustitución. En cambio, el sustitutivo ya es necesariamente un comportamiento complejo. Entonces, esa es una distinción. Incluso podemos ver de que un estímulo sustituto puede ser fisiológico, ¿no? Como esto de las postimágenes que vamos a ver ahora. ¿Podría ser un Entonces, condicionamiento de segundo orden? también, ¿No? El estímulo sustituto. sí, eso sí, también podría ser. O sea, es como que si lo vemos desde la taxonomía funcional, los estímulos sustitutos estarían presentes en toda la taxonomía. Pueden darse incluso por un condicionamiento clásico sencillo como por una cuestión fisiológica, o sea, los estímulos sustitutos simplemente son estímulos que reemplazan a otros y pueden darse desde los más simples a los más complejos. En cambio, el comportamiento sustitutivo, ese sí es un comportamiento complejo. No, es un poquito distinto lo que, digamos, estos dos conceptos, sustituto y sustitutivo. Pero sí se relacionan bastante. Ahí ya regresó Luis. Ya de repente, ahora que terminemos la sesión, nos va a contar de cómo descubrió psicología como educación. Bueno, ahora vamos a ver reemplaza o no presente. Otro concepto que quería ver era estímulo sustituto y estímulo no evidente, ¿no? O función de estímulo sustituta o función de estímulo no evidente, ¿no? Que también es diferente, porque una función sustituta sería cuando el estímulo no es, o sea, interactúas con un estímulo que no está presente. En cambio, no evidente es simplemente cuando es un poco difícil identificar con qué estímulo estás interactuando. Yo diría que aquí se da más cuando es como una interacción como que oscilante, ¿no? Como que constantemente estás oscilando de un estímulo a otro, entonces como que medio complicado decir qué estímulo es con el que está interactuando la persona. En cambio, en el estímulo sustituto es que sí estás interactuando con un estímulo determinado. Solo... Ay, gracias. Solamente que el estímulo no está presente en la situación. Entonces, este sería no presente y este sería más bien difícil de identificar. Identificar por un evaluador, ¿no? O bueno, en general, difícil de identificar. Y la otra que también quería diferenciar era entre sistema de respuesta implícito o conducta implícita y sistema de respuesta sutil o conducta sutil. Porque conducta implícita es cuando es lo que toca hoy día. Conducta implícita es cuando se interactúa con un estímulo sustituto. Y conducta sutil es simplemente cualquier conducta, pero que no se nota
o sea, como que no se distingue mucho, ¿no? O sea, digamos, una conducta, una respuesta perceptual, por ejemplo, sería una conducta sutil, ¿no? Porque no es como que una persona está percibiendo y tú lo ves y dices, ah, está percibiendo, ¿no? Y puedes identificar qué percibe o algo así, o sea, es como que, o sea, es como que sí lo puedes identificar, pero no es tan notorio. Entonces se podría decir que conducta sutil es una respuesta no, poco notoria, ¿no? En cambio, una conducta implícita es cuando se interactúa con un estímulo sustituto. Que bueno, generalmente estas conductas implícitas suelen ser sutiles, pero, pero claro, ¿no? O sea, como para hacer estas diferencias conceptuales que podrían confundir, ¿no? Sustituto es diferente a sustitutivo, sustituto es diferente a no evidente y conducta implícita es diferente a conducta sutil. ¿Sí se entendieron estas distinciones? Yo tengo una pregunta, Jara. Entonces, en la conducta sutil, con poco notoria nos referimos a que, pues, así textualmente, o sea, es difícil de analizarla muy, ¿cómo se puede decir? Muy exactamente, así, o sea, identificar todos los elementos, ¿o cómo? No, o sea, es el sistema de respuesta, más bien, más que conducta Ujú. sutil. Ah, Ah, ok, ok. Entonces, ok, creo que ya la entendí. Sí, sería como cuando te adaptas a la luz, sería poco perceptible para alguien ver cómo la pupila Ah, ajá, es cierto. se Oh, dilata. O cuando percibes olores, ajá. sería oh, Buenos poco. ejemplos. ok, ok. Ok, ahora sí ya la entendí. Gracias. O cuando está uno leyendo, ¿no? Uno está leyendo y también medio Ajá, también. es poco notoria. Y el otro, conducta implícita, no necesariamente, bueno, generalmente las conductas implícitas son sutiles, pero no es lo mismo, ¿no? Es implícita es cuando se interactúa con estímulos sustitutos. Y ya, entonces, han tenido, bueno, ¿qué les ha parecido el capítulo, habiendo aclarado estas cositas? A mí Bastante interesante. bien, sí, es interesante. Creo que en comparación con los pasados, este era como que un poquito más fácil de leer, chance, porque ya veníamos con el tren de pensamiento de las definiciones y así. Mm, ajá, Sí, interesante. Más que nada eso, pues. creo que de aquí ya, bueno, ahí viene el de conducta de sentimiento y de ahí viene el de emocional, ¿no? El de interacciones de sentimiento también está un poquito larguito. Así que es como que lo bueno es que Cantor ha sido considerado y nos ha puesto capítulo difícil, no, uno, después de uno difícil nos pone uno fácil y después ya nos vuelve a poner, bueno, esperemos que no sea abusivo en los próximos capítulos. Bueno, eh, ¿qué dudas han tenido sobre la lectura? ¿O no ha habido dudas? Yo creo que hasta ahorita no. O sea, yo defino a a la conducta implícita, pues, ajá, como lo comentábamos, ¿no? Que usualmente una conducta implícita va a ser sutil, pero pues también va a ser sutil porque la mayoría de las veces va a haber un estímulo sustituto, entonces como que el observador, nosotros tenemos que ya estar como con el contexto de la situación para poder darnos cuenta de qué es lo que está pasando y conocer todos los elementos y los factores que agregan pues, contexto hacia el organismo que está respondiendo al estímulo. Porque si no, pues se nos va como
a complicar de que cómo llegó a esa respuesta, por qué lo está haciendo, pues nos faltaría ese contexto. De hecho, sí, así es, sino que estaba pensando un poquito esta pregunta que muchas veces se hacen, ¿no? ¿Cómo estudiar los eventos privados? Pero es como que medio, o Es que sea, la en sí la pregunta pregunta estaría es errónea, rara, ¿no? ¿no? Porque, sí, pero o sea, si te lo pones a pensar, la pregunta es rara porque, o sea, ¿por qué te interesa estudiar específicamente los eventos privados? O sea, y es que en realidad no es tanto que hay un evento privado como tal, ¿no? Sino que hay como que sino como que es un segmento conductual con eventos que son muy notorios, otros que no lo son tanto, y es como que simplemente y decir quiero estudiar la conducta privada es como querer decir me quiero centrar en estudiar la parte no notoria en vez de estudiar todo el segmento. Entonces es como que si te lo pones a pensar es un poco rara esa perspectiva de querer estudiar específicamente los eventos privados. O sea, Pues es y que bueno, nos gusta el chisme, ¿no? sí. Esa es una buena explicación. Bueno, entonces tenemos interacciones implícitas. Aquí está. Veíamos, unas de sus características son la sutileza, que a pesar de que no sean tan notorias, pues se pueden analizar a partir de la historia interconductual y el estímulo sustituto, ¿no? Entonces, si se identifica esto, pues es fácil de analizar a pesar de que no sea tan sutil. Otro es la vividez, o sea, la intensidad de la respuesta. Que bueno, generalmente estos suele haber, ¿no? Como digamos, cuando una persona está recordando un evento este, intenso, como que hay como que una cierta vividez en cómo reacciona ante esto, bueno, hasta ante esta acción, ¿no? Ante esta situación. Entonces, bueno, conducta implícita es más que nada responder a estímulos diferentes a los presentes o a estímulos no presentes. Y la función de estímulo es sustituta. Vamos a ver aquí algunas. Aquí hay algunos tipos, como interacciones revividas, que es cuando simplemente recreación con cierta precisión de eventos impactantes, aunque podrían también ser no impactantes, pero bueno, aquí Cantor se centró en esta parte, en los impactantes. Eh, Cuando una persona recuerda un accidente de tránsito, ¿no? Y como que hay cierta intensidad en sus reacciones al momento de recrear esta situación. Otras son interacciones de continuación, o sea, cuando uno continúa con una actividad luego de que el estímulo ya se retiró, digamos, muchas veces pasa, ¿no? A veces muchas, no sé si seguramente les ha pasado, ¿no? De que están en un examen, no, en el examen están que no se acuerdan las respuestas, pero cuando ya pasó el examen, ahí recién se acuerdan de todo. Se podría decir que eso es una interacción de continuación, ¿no? Es como que cuando están con el estímulo y están ahí como que realizando la actividad, pero luego de retirado el estímulo, continúan con la actividad. Creo que es un buen ejemplo. Otras son interacciones incipientes, como intentos de realizar una acción adecuadamente, ¿no? Que es como cuando uno va ensayando, ¿no? Tengo una exposición mientras voy en el carro. Bueno, ahora ya no hay carro porque porque estamos en pandemia, pero cuando sí iba en el carro, pues uno podía ir ensayando lo que iba a decir en su exposición mientras iba en el carro. O, o cuando hacer incluso pasos de baile, ¿no? Uno podría imaginar cómo voy a hacer los pasos. Entonces, como que más o menos iría así, ¿no? Interacciones incipientes, interacciones anticipativas o eran anticipatorias, no sé. Pero bueno, que serían como avisos, amenazas, advertencias, ¿no? Como que anticipas posibles eventos que puedan ocurrir. De hecho, esto de interacciones anticipativas me causó un poquito de confusión con lo que vimos la semana anterior de respuestas perceptuales, pero creo que se diferencia un poco en el sentido de que la respuesta perceptual es como que tú puedes anticipar algo, pero del mismo estímulo.
O sea, del mismo objeto de estímulo. En cambio, acá podrías anticipar algo de otro objeto diferente. Por decirlo, ¿no? Una campana, puedes anticipar que ya o no sé, de que ya falta poco para el recreo de repente, ¿no? Podría ser. Y bueno, las otras son las interacciones vestigiales, como la imagen positiva. De repente, no sé si funcione, a ver, pero de repente ustedes tratan de mirar esta imagen durante unos 15 segundos o 20 segundos y luego pasan a mirar aquí el cuadradito blanco o de repente una pared blanca si tienen por ahí, ¿no? A ver, podríamos hacer el intento, a ver si funciona. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí. ¿Alguno le funcionó? En este caso yo creo que sería como cuando te tallas los ojos. No sé si han visto Sí, lucecitas y luego los abres y los sigues viendo. sí, ajá, se ven como cositas así volando en los ojos. Ah, Cuando, sí, eso también. sí, Ah, ya, cuando era claro. niño jugaba con eso. Ah, sí, sí, sí. Sí me ha pasado eso. Ahora que, claro, sí es un mal ejemplo. Entonces, claro, cuando uno, sí, ¿no? Cuando uno mira, digamos, el espejo, un foco durante unos minutos, ¿no? Directamente. Ajá. El de interacciones revividas yo lo relaciono mucho con el efecto postraumático en soldados Sí. que reviven ciertos eventos, ¿no? Y por Ujú. ejemplo, el de interacciones de continuación, cuando lo leí, yo aquí con mi historia interconductual dije, pues es como el de no era penal. ¿Como el cual? Es que no me acuerdo en qué partido de México contra Holanda marcaron un penal, pero no era penal. Entonces sigue como que después del partido era no penal, era no penal, era no penal. Acabó el Ah, partido, pero se sigue todavía recordando esa situación. sí, es un buen ejemplo. El de negativas, ese era cuando cambias los colores. Sí, claro, es como que si tú te quedas viendo esta imagen durante unos segundos y luego miras un fondo blanco, como que ves la imagen pero con los colores invertidos. De ese no pude encontrar un ejemplo que ya había visto. Hay una foto en blanco y negro que solo le ponen unas franjas de colores y Mm, pareciera ser que si no pones mucha atención, la ves a color. mm. Yo Entonces había la... visto... Ajá. mm, no está bien. Yo había visto hace tiempo una de una chica que tenía un punto en la nariz, que tú la mirabas durante unos segundos y luego mirabas el otro lado blanco y veías a la chica, pero con colores de chica. No con, porque ahí en el uno se veía como que con este azul, ¿no? Pero busqué la imagen, la encontré, pero no se replicaba el efecto. Se intentaba replicarlo, pero ya no funcionaba. Hace tiempo lo vi en Facebook y sí funcionó, pero ahora lo estaba tratando de replicar para esto, pero no funcionaba, así que ya no. Pues encontré esta que en su momento sí me funcionó. Me quedé mirándole un rato. Ahorita nadie funciona, no sé. Pero se supone que es algo así como que los fotorreceptores de la retina como que se cargan de un solo color de ver un solo color durante un rato y luego cuando cambias como que están como que regresando, regulándose homeostáticamente, por decirlo de algún modo, y como están en ese proceso de saturación, por decirlo de algún modo, entonces es como que tú puedes ver estas post-imágenes. Y bueno, las otras en imaginería, que es imagen eidética, es otro, que es como algo así como lo que dicen memoria fotográfica, ¿no? Ves una cosa, de repente ves un esquema, un mapa conceptual y tienes que acordarte dónde está ubicado cada elemento,
O aquí en este de la serie Avatar, ¿no? Que a Sokka lo habían puesto que tenía que mirar un paisaje y luego le tenía que dejar de mirar el paisaje y dibujar el paisaje que vio y lo dibujó así. Eh, Imaginería de perseveración, que es más que nada cuando se te pega, por decirlo coloquialmente, ¿no? Se te pega algo y como que no, como que, digamos, involuntariamente le estás repitiendo constantemente, que creo que con esta canción le ha pasado a casi todos, que de hecho seguramente ahorita solamente viendo la imagen ya le está encantando. Y la otra es imaginería de supervivencia, ¿no? Por ejemplo, acá dice, bueno, este es un poema, ¿no? A ver si alguien lo alcanzan a leer o está muy chiquito. Sí, ¿Lo puedes leer? sí, dice, los árboles de mi calle se han quedado peladritos. Se le cayeron las hojas y esperan del sol los rayitos. Es un poema para niños. Pero, o sea, pero pueden ver, ¿no? Como uno está leyendo las letras, pero también como que se está imaginando lo que está leyendo, ¿no? Se imagina el Sí, árbol pelado, así las hojas y los rayitos del sol, ¿no? Entonces es como que básicamente esos, ¿no? Son ejemplos de sustitución de estímulos. En esto ya es algo que no está en el libro, sino que yo lo quise hacer porque quería verlo de esta forma. Ya me estaba acostumbrando Cantor a analizar de esta forma y como que no lo quiso hacer en este capítulo y yo quería que lo haga. Nos ponemos, ¿no? Por ejemplo, en la post-imagen, eh, ¿no? Ya sea positiva o negativa, esto sería como que lo que visualmente estamos observando, ¿no? Directamente. Nosotros atendemos a la post-imagen, la percibimos que ver la posimagen ya sería una función sustituta, ¿no? Porque no está presente y, y bueno, consumar se podría, depende, ¿no? Cómo podría ser de repente decir, wow, qué bonito, qué loco, ¿no? Algo así. O decirle, mamá, mira la posimagen. No sé, algo así podría ser la respuesta consumatoria. La imagen eidética, de repente, ¿no? Se observa un paisaje, que, claro, no estaría presente físicamente y estímulos auxiliares, hoja de papel, lápiz, uno atiende, entonces orientar por donde traza, ¿no? Como que empieza a dibujar en el papel, pero va orientando por dónde trazar en base a lo que vio antes, ¿no? El paisaje que se estaría ahí como que entendiéndolo ahí, ¿no? En este caso de la imagen idéntica, no sé si han visto como documentales de personas que son autistas y recrean ciudades. Ah, no, pero el otro día sí había visto una que mi tía estaba viendo de una chica autista que contaba, ¿no? Que ella había visto que ella estaba planeando algo y se imaginaba todos los detalles de cómo lo iba a planear. Pero sí, creo que es sí, un ejemplo. Sí, de hecho, hay una parte donde Cantor usa el término pensamiento autista, que también es un término que en otro libro lo usa para insultar a los mentalistas. Pero bueno. Acá nos dice, y bueno, ¿no? Dibujar un paisaje, por ejemplo, como respuesta consumatoria, que es como que lo va haciendo en base al objeto sustituto, ¿no? Que no está presente, pero está interactuando con él. Aquí se me hizo un poquito difícil determinar si es que estos eran estímulos auxiliares. No sabría decir, ¿no? Pero lo puse así porque lo quería ordenar de algún modo. ¿Y cuál era Es el que creo que estímulo? dependería de la situación, ¿no? Si son estímulos auxiliares o son medios de contacto o que te permitan realizar la respuesta. El lápiz creo que sí es un estímulo auxiliar. La hoja de papel no sabría decir por qué. Porque una sí. hoja es donde dibujan. Yo creo Podría que ser un sí estímulo de le la tiraste bien porque estaría difícil que fueran de
de ajuste cuando, pues, o sea, bueno, con el ejemplo que nos pusiste, pues, él fue el que decidió qué hacer, todo eso, o sea, no hubo otra cosa más que lo que él apreció del paisaje. Ujú. A ver, otro de acá tenemos imaginería de perseveración, que lo puse así, ¿no? Vereda, como estímulo de ajuste, estímulos auxiliar, canción pegajosa. Y aquí le puse atender a la vereda. El sistema de respuesta perceptual sería por dónde ir, y el consumatorio sería caminar hacia la facultad, ¿no? Vas caminando hacia la facultad, orientando por dónde está la vereda, y como sistema de respuesta periférico, cantar una canción pegajosa, ¿no? Aquí esa sería la función de estímulo sustituta. Claro, aquí el estímulo lo puse como auxiliar porque no es tanto como en el otro que directamente te estás dibujando algo, ¿no? Sino que aquí es más como que, em, es más como como una actividad complementaria, ¿no? Que haces para amenizar esa actividad tediosa de caminar, ¿no? Para no estar aburrido mientras caminas, bueno, vas cantando. Entonces un poquito así lo puse por eso. Mm, Otra que imaginería de supervivencia sería un texto, como el que vimos, atiendes al texto, percibes. Aquí yo estaba viendo, me imaginaba una función de estímulo directa, ¿no? Porque identificas grafemas, ¿no? Que son las letras, y en la respuesta consumatoria habrían las acciones del personaje como función de estímulo sustituta, ¿no? Porque es lo que, digamos, con lo que estarías interactuando. Pero, o sea, directamente estás percibiendo grafemas, pero con lo que interactúas son con las acciones del personaje. Entonces, bueno, yo lo ordené de esta forma, aunque no sabría cómo lo pudiera hacer Cantor. Bueno, Cantor no le dio ganas de hacerlo, pero bueno. Eh, y ya, de ahí pasamos a esta parte de acá, ¿no? Esta es otra forma de entender las conductas implícitas, que eran concebir, soñar y ensoñar. Concebir significa acá manejar conceptos, o también pueden ser simbolizaciones matemáticas. Acá ya creo que esto ya lo podríamos ver con más detalle en la siguiente sesión, ¿no? Que vamos a ver conducta de significado o de conocimiento, o también en la sesión de conducta de imaginación, creo que también se llama. Hay como que dos capítulos de esto, ¿no? Nos habla, ¿no? De abstracciones, donde se generalizan o se abstraen cualidades y relaciones. De hecho, esto me acordó bastante a lo que es la función selectora en Rives. Por ejemplo, Kant es a Alemania como Hume es a dónde, ¿no? Entonces es como que tienes que responder o sea, identificar relación entre Kant y Alemania, y según esto responder cuál sería la palabra que se correspondería con Hume. Shelley es a Inglaterra como Heine es a Napoleón, es a Francia como tal es a Inglaterra. Franklin es América como tal es a Francia. Y me recordó bastante a la función selectora de Rives esta parte. Luego, generalización. Por ejemplo, ¿no? Si Juan murió, Pedro murió, María murió, y todas las personas que, bueno, que conozco murieron, entonces los humanos son mortales, ¿no? Como es un razonamiento inductivo, básicamente. Generalizas algo a partir de varios eventos. Siguiente es organización. Dragon Ball marcó una pauta para muchos animes posteriores, pero en One Piece, al no tener forma de revivir a los personajes, la tensión de los combates es mayor, ¿no? O sea, es como que te preguntan, ¿qué anime es mejor, Dragon Ball o One Piece? Entonces, como que empiezas a organizar información, digamos, o contenidos, vivencias de diferentes situaciones, y tratas de sacar una conclusión a partir de esta organización de eventos que haces, ¿no? Puedes sacarlo de diferentes, de la misma serie, de comentarios, de videos, de diálogos y así, ¿no? Y el otro es definir, ¿no? Un cuchillo es un objeto corto con una parte punzocortante que sirve para cortar alimentos. Definir, ¿no? Para tratar de sacar
cuáles son comparar comparar varios elementos, definir para qué sirve, y a partir de eso, dices, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, a mí, bueno, esta de abstracción, generación, organización y definir, las relacioné más con la sustitutivo referencial de Rives, por el hecho de que son conductas en su mayoría solo para, bueno, en humanos, por el tema lingüístico. Digo, aquí en Sí, abstracción no creo que alguien que no sepa leer, bueno, un animal que no sepa leer pueda llevarlo a cabo. Entonces mira, la marqué más con la sustitutivo referencial. mm, creo que estas tres sí estarían en sustitutivo referencial. Esta yo diría que más en selector, pero bueno, depende. Mm, Sí, también tenía esa duda, pero en la taxonomía decía que la sustitutivo referencial era meramente de humanos por los temas lingüísticos. Entonces aquí mm, al poder leer Kant es Alemania como Jun esa, ya tenemos un tema lingüístico. no, pues que el lenguaje también se da en toda la taxonomía, ¿no? Sino que los dos niveles posteriores son, digamos que es como quien dice indispensable, ¿no? Pero en sí es como que, pero bueno, eso ya lo Sí, podríamos ver tal vez en otro libro, porque aquí no vamos a hallar respuesta a eso. sí, Pero bueno, el siguiente es soñar. Es soñar, ¿no? Cuando estás dormido, es conducta bajo un estado fisiológico que es el de dormir, ¿no? O sea, aquí se entiende algunas condiciones que alteran, es el que no hay la ausencia de restricciones, la organización de objetos de estímulo, hay una actividad continua, o sea que esto para Cantor, los eventos psicológicos son continuos, o sea, se dan desde que estamos en el vientre materno hasta que nos morimos, las 24 horas al día durante todos los días. Entonces, los eventos psicológicos nunca se detienen, incluso mientras dormimos nos comportamos. Eh, Algunos de estos tipos de sueños continúan la actividad durante la vigilia. Tenemos sueños de cumplimiento de deseos, que algunos lo vinculan un poquito al psicoanálisis, pero digamos que el psicoanálisis ya exagera un poco, ¿no? Porque como que casi todos los deseos desde el psicoanálisis son sexuales y no necesariamente los deseos son sexuales. Y desde el psicoanálisis, pues prácticamente todos los sueños son de cumplimiento de deseos y no necesariamente todos son de eso. Entonces un poquito esa sería la distinción, ¿no? Bueno, aunque claro que también el psicoanálisis creo que sí se acepta que los sueños pueden verse influidos por cuestiones fisiológicas. Pero bueno, otros son sueños de revisión, que básicamente es como revivir algunas actividades que hiciste durante el día. Me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba preparándome para los exámenes de admisión de la universidad, teníamos que hacía ejercicios de matemática hasta tarde y entonces a veces soñaba que estaba haciendo ejercicios de matemática. Seguramente a alguno le habrá pasado algo similar. Sería un sueño de revisión, ¿no? Simplemente continuar con algo que estabas haciendo durante el día. Los de cumplimiento de deseos también suelen ser de ese tipo, ¿no? Como que continúas con algo que hacías durante el día. eh, Sueños de anticipación. eh, Creo que este de sueños de anticipación algunos lo relacionan con sueños proféticos, ¿no? Como que prevés algo que pudo haber pasado. Aunque ahorita yo lo estaba leyendo y creo que le podríamos dar algo de explicación, ¿no? Porque si uno a veces eh, presenta, digamos, como que ciertos estímulos pueden anticipar otros eventos, pues creo que sería normal, digamos, que si una persona sueña algo, que los estímulos en los sueños puedan anticipar otros eventos posteriores, ¿no? Eh, claro, digamos, el que se coincida con lo que pase después estando en vigilia, pues podría ser tal vez un poquito coincidencia. O puede ser, ¿no? O puede ser de que tal vez se haya vivido algo relacionado que te haya llevado, ¿no?
algún estímulo vinculado a algo y como que se te haya difícil identificar cuál ha sido la relación entre estos estímulos, pero algo te hizo como que ya tener algo así como un presentimiento, puede ser. Los otros son sueños de compensación y escape, que es similar al cumplimiento de deseos, solamente que el cumplimiento de deseos es como buscar algo, en cambio el escape o es como que evitar algo, ¿no? Es como que en la realidad a veces, por ejemplo, una vez uno anda triste, deprimido, se va a dormir y ya deja de estar triste, ¿no? Porque está dormido, no siente. Cantor menciona el ejemplo, ¿no? Es uno cuando está con hambre, bueno, una persona pobre en una situación de miseria, puede irse a dormir y sueña pues de que está en una situación distinta, ¿no? Y el otro eran sueños fantásticos, donde simplemente la organización de los estímulos daba como algo mágico, fantástico, inusual. em, Me da risa, por ejemplo, estos memes cuando dicen, mi psicólogo dice que los sueños tienen un significado. Mis sueños, estoy volando sobre un hipopótamo, sobre un hipopótamo que atraviesa arcoíris y que escupe esferas del dragón, no sé. Y bueno, y el otro era ensoñaciones o ensoñar, que es como fantasear despierto, pueden ser agradables o pueden ser horribles. Me imagino horribles de repente también cuando a veces uno le cuenta, a veces no sé si les ha pasado, seguro que sí, ¿no? Ven una creepypasta en internet y después cuando están solos o con luz apagada, como que tienen la sensación de que el personaje de creepypasta está por ahí detrás de ustedes. A veces pasa. O agradable puede ser, bueno, simplemente cuando te pones a fantasearse para pasar el rato. Que bueno, ahí también lo menciona como pensamiento autista, que a veces bueno, las personas con autismo suele pasar bastante, con mucha frecuencia, ¿no? Cuando esto de la autoestimulación. Incluso yo a veces paro medio como que en ensoñación. Bueno, no, ya no tanto, a veces sí. El de Y ensoñación es como la fantástica vida de Walter Mitty, película. no sé, no le he visto. A ver, coméntanos. Es un chico que de repente está hablando con alguien, pasa una escena donde está rescatando a un gato, a una mujer, y luego regresa a hablar con la persona, digo, y se ve la diferencia. Bueno, no se logra ver la diferencia en la película, que es el chiste, pero la otra persona sí lo percibe porque se queda quieto y como que se queda ido cuando te quedas fantaseando con qué pasaría si, no sé, Sí, como yo cuando te así reinicias. entendí. Sí, ajá, que te quedas ido, ajá, es la No, no, no. frase popular, ajá. O sea, que te quedas viendo algo que no tiene nada que ver con lo que estás pensando y no atiendes ni a nadie. Ujú. Sí, ¿no? Yo quise también plantear, bueno, concebir no lo puse como segmento conductual porque creo que esto lo podemos profundizar en otro capítulo. Pero soñar y ensoñar, bueno, lo esquematicé así, ¿no? En sueños, los objetos de estímulo serían como eventos oníricos. Se habría una tensión, se perciben, o sería el reconocimiento de eventos oníricos, y bueno, la consumación sería lo que se hace en el sueño, ¿no? Depende de lo que haga uno, ¿no? En sus sueños. El otro sería en ensoñaciones, bueno, ahí yo lo puse así, ¿no? Pasadizo de la sala, podría ser atender, percibir por dónde se va a pasar y caminar de un lado a otro, como lo puse acá como sistema de respuesta periférico, y fantasear más bien como la función de estímulo sustituto en el sistema de respuesta central como de ajuste. Lo puse así, puede parecer un poquito raro, pero yo estaba pensando, imaginándome cuando yo también a veces me pongo a caminar de un lado a otro y me pongo así como que a fantasear. Y me estaba pensando, ¿no? Cuando yo hago eso, eh, hay una constante, ¿no? Y es que en cierta forma yo sí estoy interactuando con los estímulos
presentes, ¿no? Porque si no me chocaría con las paredes al momento de caminar o me tropezaría. Si no lo hago es porque sí estoy, o sea, mis acciones sí se están coordinando con los eventos. Entonces sí hay una interacción con los estímulos de la situación, ¿no? El pasadizo de la sala, por dónde voy a pasar y por cómo estoy caminando. Pero yo diría que esos serían más como que periféricos, no tanto como en el otro que cuando decía de cantar, te pones a cantar mientras caminas a la universidad, porque ahí tu objetivo es llegar a la universidad, ¿no? Y el otro es como una acción periférica para amenizar. En cambio, acá fantasear es como la acción central. En cambio, el caminar de un lado a otro es más como algo que tú haces para evitar, digamos, eh, que perceptualmente te centres en un solo estímulo. Por ejemplo, cuando una persona se queda mirando aparentemente al vacío, es como que evita de esa forma, digamos que entrar en contacto con otros estímulos y que estos puedan interferir con sus fantasías. Igual yo diría de esta forma, ¿no? El andar caminando de un lado a otro es como una forma de estar oscilando de un estímulo a otro. Y de esa forma es como que se evita que un estímulo particular interfiera con las fantasías. En realidad esto me lo puse a pensar hoy día, y se me llamó la atención analizar mi, mi conducta, que es como, ¿cómo decirlo? Para Cantor sería algo así como una introspección, pero no en términos de internalización, sino introspección porque literalmente estás observando tus propias interacciones, que son, claro, relación con eventos particulares. No es introspección de mirar hacia adentro, sino sí, no sé, ¿qué les parece este análisis de los sueños y las ensoñaciones? Bastante Sí, bueno. ahora que lo comento, yo también me estoy poniendo como a pensar de que, pues ajá, o sea, yo igual tengo mis episodios de hacer como, ajá, creo que el término más popular es daydreaming, ajá, que te pones a pensar las cosas y estás viendo nada, ¿no? Un plato o, o al aire. Ujú. Aquí dentro de los sueños, a mí me surgió una duda. ¿El dormir sería un factor situacional? Sí, claro, Sí. yo diría que sí, porque claro, es un estado fisiológico que altera el organismo. Entonces sí, es un factor situacional. Entonces, Tal vez entonces, el irse a dormir podría ser una respuesta, pero dormir ya sería un factor situacional. situacional. En soñarse, entonces, un factor situacional sería estar despierto, Claro, la vigilia, la vigilia, ¿no? claro. Y dentro de estos factores situacionales también tendremos que ver, ahorita que lo comentabas, ir de un lado a otro, ese sería un factor situacional en un segmento interconductual, pero si estás sentado, el estar sentado también sería un factor situacional en ensoñarse, o sea, Mm, serían como dos estados organísmicos en los que se puede llevar una ensoñación, ¿no? Que sería Bueno, yo más diferente cuando que, estás de un lado a otro, cuando estás sentado o cuando estás acostado. claro. Bueno, yo más que como factor situacional lo puse como sistema de respuesta periférico, pero, o sea, sí tendría un efecto disposicional sobre el ajuste, o sea, sobre el sistema de respuesta central. Por lo que sí, o sea, sería disposicional, ¿no? En cualquier caso. Ujú. Bueno, el otro, digamos, Cantor no habla tanto de factor, bueno, sí menciona factor situacional, pero más habla de contexto interaccional. Y él hablaba uno que era del organismo, ¿no? Entonces, el dormir o vigilia directamente sí es una condición o un estado del organismo, ¿no? Entonces, va de cajón como factor situacional. Eh, Estos serían más, desde Cantor, serían más sistemas de respuesta periféricos, más que factores situacionales, pero sí tienen efecto disposicional sobre la conducta, ¿no? Sobre el ajuste, sobre el patrón de respuesta central.
Así que también se podría analizar de esa forma, ¿no? En el sentido que también probabiliza. Mm, De sí, está hecho, bastante. también eso de el sueño y la vigilia como factores situacionales también podrían plantear cositas como, por ejemplo, cuando uno está alcoholizado, ¿no? O cuando uno está anestesiado, ¿no? ¿Cómo podríamos analizar la conducta bajo esos estados? Sí. Siguiente es el estudio de las diferencias individuales. Nos hablaba de la imaginería visual, que es algo también que ya vimos, ¿no? Lo de la imaginería idética. O sea, hay personas que ven imágenes, digamos, de una forma más vívida, bueno, que reaccionan a imágenes más que ver, de una forma más o menos vívida que otras. De repente yo les muestro esta imagen de acá y luego ya no se las muestro, sino que les doy las cartillas y tienen que armarla tal cual como estaba ahí. De repente a algunos se les hace más fácil, a otros se les hace más difícil. Entonces ahí se puede ver cómo influye la historia interconductual en cómo interactúan. Aquí en imaginería visual, los memoramas también pueden entrar. ¿Los cual? Memoramas. Em, a ver, no sé, no sé cuáles son los memoramas. Es cuando pones, son imágenes, no sé, perros, gatos, son dos pares de imágenes. Aquí la que tienes es cuatro pulpos, ¿no? So serían dos Ah, pulpos, dos, para mí son perros y como dos cuando juegan vacas. memoria, ¿no? Que Ajá, tienes que... Ah, ya, volteas una sí, carta, creo que sí. la regresas a la posición original, y si no encuentras su par, la regresas igual. Entonces tendrías que recordar dónde viste la carta parecida. Claro, ese juego memoria también, ¿no? Sería una forma de desarrollar la capacidad de interacción en cuanto a imaginería visual. Ujú. O, aunque es lo mismo que la imaginería idética, ¿no? Pero bueno, lo han puesto así. La otra es lo de senestesia, que de hecho en el capítulo anterior ya hablaba de senestesia, ¿no? De la misma forma, de hecho. Facilidad para asociar números, vocales o consonantes con colores. No sé por qué Cantor le denominará la asociación de elementos de estímulos con colores como senestesia. ¿Quién sabe? Aquí, Yo asumo, ¿sí? perdón, aquí aparte de colores no se podrá asociar con olores. Em, Supongo que sí, pero a ver, en el capítulo anterior, ¿cómo lo estaba tratando el tema de la senestesia? Mm, Espérame. muy bien, ya la tenía apuntada. Acá está. Por ejemplo, en el capítulo anterior hablaba de asociación entre notas musicales y colores. Ajá, imágenes, no sé si han visto un meme que se dice imágenes que se pueden oler o imágenes que se pueden escuchar. Igual el meme del psicólogo. Mi psicólogo dice que las imágenes no tienen sonido y abajo imágenes que se pueden escuchar Ah, sí. o O imágenes que se cuando, pueden ver. cuando lees, por ejemplo, estos no sé si han visto, hay una serie, no, hay una página de Facebook de Cartoon Network, creo que eran las caricaturas que le dieron sentido a mi infancia, y tú, lees los memes que ponen y como que te acuerdas y lo lees con la voz del personaje que lo dijo. O Ujú. sea, lees algo y lo lees con la voz de Doofenshmirtz, con la voz de Vegeta, con la voz de Elmo, así. A mí me sucede a veces con, con los memes de Malcolm, ¿no? De pégale a Riz. Yo solo escuché pégale y no dejes de pegarle, no sé, algo así. Pues creo que Sí, aquí en creo la que sinestesia sería. también podría ser eso, ¿no? Sí, creo que podrían ser buenos ejemplos. Y el siguiente es también bueno, con formas numéricas. En el libro Cantor te daba un ejemplo bien raro de un estudio que hacía Galton,
Le iba a poner, pero como no entendía bien cómo era que se desarrollaban, o sea, es como que te mostraba imágenes que representaban números y de esa forma se desarrollaban operaciones aritméticas. Pero como las imágenes que ponía Cantor que sacó del libro de Galton me parecían medio confusas, usé esta que me recordó más a mi infancia cuando la profesora nos enseñaba las unidades o valor posicional, nos hablaba unidad, decena, centena y unidad de millar. Y nos daban unas cositas, unos cubitos de madera que eran así, un cubito chiquito, otro que eran 10 cubitos que formaban como un paldito de madera, otro que nos daba como 100 cubitos que formaban así como una tablita de madera, y otro que eran 1000 cubitos que formaban un cubote, un cubo grande, ¿no? Entonces nos mostraba así y la idea era pues que las operaciones aritméticas, ¿no? Para poder identificar los números se puedan también relacionar con esto. En primaria esto resulta bastante práctico, de hecho. O sea, ahorita que lo estoy describiendo puede sonar complejo, pero en primaria es hasta divertido. Y bueno, creo que se podría relacionar con esto de formas numéricas en cuanto a la interacción numérica, ¿no? En la conducta implícita. Creo que tu ejemplo es más claro que el que me dejaron ahí. Cuando yo lo vi me imaginé las cadenas moleculares cuando haces química. No sé si vio, por ejemplo, el oxígeno, el hexágono, cómo se Ya, representa su sí, molécula. sí, sí, sí. Esa que dicen fenil, no sé qué, y te ponen ahí, ¿no? Ya, sí, sí me acuerdo. Sí, y realmente no entendí mucho el ejemplo de Cantor, pero el de sientas aquí es más claro. Mm, claro, también, claro, ahorita que me acuerdo pensar en química hay buenos ejemplos, ¿no? De cadenas orgánicas, creo que como, por ejemplo, el carbono, si se agrupa de una forma, te sale un elemento, si lo agrupas de otra, otro, así. Podría ser Ujú. de repente. Entonces, ahí, bueno, es una buena forma, ¿no? Porque, o sea, es como que los elementos se reemplazan por símbolos. Ah, símbolos numéricos directamente. Y, y bueno, ¿y qué más hay? Ay, bueno, y ahí termina. Ahora la pregunta final es, ¿qué es una conducta implícita o una interconducta implícita? Mm, según es cuando el organismo responde a las cosas o eventos que no están presentes en ese momento. Ujú. Eh, bueno, ¿qué tipos de interconducta implícita hay? Bueno, hay un montón, por todos los que hemos mencionado. Leer, creo que es una conducta explícita cuando estás leyendo historia, cuando estás viendo un video en YouTube. Ver videos en YouTube. Podría ser, ¿no? Mm, Cuando estás viendo fotos. Sí, yo creo que la mayoría de ejemplos que salen en la función sustitutiva aquí entrarían, ¿no? En una interconducta implícita. Que cuando te platican una película, pues estás, interactuando con la película, pero a través del diálogo de la persona que la vio y pues tú no la has visto, pero pues te la estás imaginando lo que pasaba. ujú. Que también en la función contextual, ¿no? Y suplementaria, selectora. Y bueno. em, ¿Qué problemas pueden requerir un análisis de interconducta implícita? Que de hecho aquí ya no lo puse como capacidad. Ah, sí lo puse como capacidad. Ven, aquí me equivoqué. Pero si se dan cuenta,
em, la, esto de cómo lo que es la interconducta implícita, mm, iba a decir, ¿Qué problemas pueden requerir un análisis de la interconducta sí, sí, implícita? Pero sí, problemas de qué índole. Es que no. en general, porque ahora, ya me acordé. Lo que pasa es que a diferencia de del el capítulo anterior que nos orientamos más para el desarrollo en términos de capacidades o competencias, por decirlo, por decir capacidad perceptual, capacidad atencional, acá podemos ver de que ya no todo es solo capacidad, porque, o sea, ya no es tanto como que, bueno, en parte sí, pero más que capacidad también hay algunos casos, por ejemplo, el sueño, ¿no? O sea, no es tanto como decir desarrollo de la capacidad onírica, no sería mucho. O de repente en los sueños vívidos, ¿no? Los sueños lúcidos, de repente, ¿no? Pero por ejemplo, ahí en los sueños no sería la capacidad creativa. O sea, ¿se desarrollaría algo así? O sería, yo creo que, por ejemplo, en el caso de los sueños, tendría más con lo que es la higiene de sueño, ¿no? Que le dicen de cuando una persona suele tener problemas para dormir, ¿no? También el psicólogo puede, digamos, podría analizarlo, ¿no? Cómo, en base a sus prácticas durante el día, ¿no? Cómo hacer para que la persona pueda dormir mejor. Ah, ok, ok. Em, Es que, por ejemplo, pues yo lo también. estaba pensando desde. Hay sueños muy creativos que yo creo que están relacionados con el desarrollo de la conducta de creatividad. Claro, pero yo creo Entonces, que, o sea, aquí ya más que capacidad onírica, por decirlo, sería más bien la calidad del sueño, ¿no? En términos de poder dormir mejor, de poder descansar más, y bueno, y otros aspectos, ¿no? También hay algunos aspectos neuronales, fisiológicos de recuperación, ¿no? Que se da durante el sueño, digamos, formación de neurogénesis, dicen que hay neuronas, ¿no? Que se crean cuando uno duerme. Cuando uno duerme mal, pues también puede también conllevar problemas de salud. Entonces, por ahí también podríamos plantearnos. O incluso esto de las postimágenes, no lo analicé mucho, pero también tengo entendido de que eso de las postimágenes también los utilizan algunos oftalmólogos. Eh, entonces, podemos ver de que si bien algunas conductas implícitas son importantes para el tema del desarrollo como capacidad, como área del desarrollo, como lo habíamos visto en otros capítulos, acá vemos de que ya no se restringe solo a eso, ¿no? Sino que nos amplía también a trabajar en otras áreas o junto con otros profesionales. mm, es que en sí creo que toda nuestra actividad como psicólogos, por ende, es multidisciplinaria, ¿no? Trabajamos con pedagogos, médicos y demás. Pero, por ejemplo, cuando leo la pregunta, ¿qué problemas pueden requerir un análisis de la interconducta implícita? Aquí mi duda es, ¿a qué le podríamos llamar problemas? Algo Claro, que, depende, sí, o sea, claro, algo los que no problemas te siempre posibilita. claro, los problemas siempre dependen de las valoraciones de las personas, ¿no? De los usuarios. Entonces, digamos, ¿qué dificultad, digamos, podría valorar una persona, ¿no? O sea, de repente, no, bueno, tengo problemas para dormir, ¿no? O sea, tal vez en algunos problemas, por ejemplo, algo que, por ejemplo, le pasaba a alguien cercano, era que me decía de que a veces, cuando Ah, o esto, por ejemplo, algo que también es muy conocido, esto de la ideación suicida, ¿no? Ahora que me acuerdo. O lo que iba a mencionar era de que, por ejemplo, a veces me mencionaba de que, o cuando
bueno, aunque escuchar voces creo que ya entraría en otro esquema. Creo que eso ya sería más en otro tema. Pero también hay cosas de, por ejemplo, las pesadillas o los terrores nocturnos. Pero ahí la ideación suicida, ah, no lo sé, digo, yo creo que es más un tema cultural, ¿no? Al fin y al cabo, ¿cómo entraría la tanatología? No la... acabo de leer una nota. ¿Cómo se llama cuando decides morirte por medio de una intervención médica? Mm, claro, ¿no? Sí, claro, sí es una decisión. Ajá. Pero, Porque creo que ya en algunos países aprobaron eutanasia. claro, pero depende, o sea, cómo lo valora la propia persona. Ujú. Sí, sí, es un O sea, la tema de, persona sí es un problema, considera ¿no? que es un, claro, si es un problema para la persona o no. Pues, y eso ya nos podría sugerir, ¿no? Si es que de repente, que el hecho de estar o cosas así, ¿no? O sea, habrían como que, claro, que ya iría más por una cuestión de tendencias, tal vez, más que de capacidad. Bueno, que también hay Sí, de capacidad. porque ahorita que hablamos de conducta implícita, que interactúas con situaciones o imágenes o eventos que ya no están, Ujú. interactuar con redes sociales y fotos se ha convertido en tendencia como un problema llamado Sí, son adictos, ¿no? claro, son excesivo de redes sociales o videojuegos. Mm. Que ya llevan a un problema para la persona. Digo, si te pagan porque hagas eso, pues no hay pedo. Pero sí está como que, no sé, se me hace un poco, a mí, Ujú. para mí se me hace un poco complicado ver que sería un problema si alguien no me dice que es un problema para esa persona. Claro, por eso es que el asunto es qué problemas podrían, ¿no? O sea, es como más o menos qué nos podríamos encontrar. Podría ser que no encontremos nada, o sea, puede ser que nunca encontremos nada que nos haga, o sea, un problema que nos haga evaluar específicamente este tipo de conductas. Puede ser que sí, mm, pero bueno, podría que, pero bueno, no, sí, podría, creo que más que nada es una pregunta para contextualizar la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo podemos evaluar la interconducta implícita? Es algo que siempre pregunto, ¿no? Pero sea, para poder evaluarlo hay que situarnos en un caso, más o menos, ¿no? Entonces, esto es como, la pregunta era como para hacer más, como dar una generalidad. Ahorita sería más, no, claro, no tenemos un caso, pero medio como que nos podemos, como que tratar de inventar o suponer para fines prácticos, de poder plantearnos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Ya te di. Mm, Entonces, arriba podría ser lo de, ah, se me fue, como dije hace rato, cuando los soldados tienen eventos postraumáticos. sí. Ujú. Claro, estrés postraumático. Ujú. Que son desde este punto interacciones revividas que Ujú. causan un conflicto a la persona. Eso, ¿qué tipo de conducta? Esas interacciones revividas. Muy bien. También, bueno, aunque en términos de capacidad sí hay uno, lo que es el manejo de conceptos, ¿no? Que también es algo importante. Ujú. Eh, bueno, lo que respecta por ahí también mencionaba, mm, Interacciones incipientes. sí, también eso creo que en esto en el entrenamiento deportivo, creo que también ayuda a eso, ¿no? Eh, porque las interacciones incipientes,
cuando uno está, claro, a veces cuando creo que los deportistas, ¿no? Como que se ponen a imaginar cómo jugarían, ¿no? Cómo es que suele jugar el equipo contrario, ¿no? Entonces, en el ámbito deportivo tiene también o incluso en el caso de temores, de las personas con temor a los exámenes, ¿no? Em, podría ser, ¿no? Podrían utilizar las interacciones incipientes como para ir practicando fuera, ¿no? Del examen, ¿Esas no antes de que serían empiece. anticipativas? Ah, también anticipativas. Ahora que me lo pongo a pensar, esto de las interacciones de imaginería visual o imaginería idética, no sé para qué podría servir mucho. Bueno, podría ser para estudiar, ¿no? Cuando hacen cuadros, cuando hacen mapas conceptuales, ¿no? Como que, o esquemas en general, como que a veces ayuda un poquito a estudiar, ¿no? Como técnicas de estudio. La imaginería visual podría servir como técnica de estudio o para el análisis de las técnicas de estudio, ¿no? Ujú. Y bueno, y ya viendo esto, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos evaluar la interconducta implícita? Luis hoy día Pues está bien callado, no ha dicho nada. Ujú. podríamos evaluar desde los postulados de Cantor, ¿no? Interacciones revividas con eventos postraumáticos o mm, no sé, cuando hueles el pan, bueno, cuando hueles una imagen. Las de continuación no sé cómo podríamos evaluarlas. Mm, Claro, de continuación también. mm, a ver, claro, cuando se te pega algo, ¿no? Ujú. Por decirlo de Cuando, algún modo. Bueno, aunque podría estarse de forma mezclada con otras, ¿no? O bueno, cuando simplemente quieres continuar. cuando, Bueno, no, simplemente, creo que por descripción nada más, ¿no? Por ejemplo, ahorita, en cierta forma, cuando dimos ejemplos de nuestros casos personales, hicimos como una especie digamos, como que reporte, ¿cómo decirlo? Mm, Como, bueno, como una entrevista, no, un reporte no, ¿cómo se le llama cuando no es tan riguroso? ejercicios, No me acuerdo. No me acuerdo, tiene un nombre cuando hacen un registro poco riguroso, pero digo, en investigación. por ejemplo, ahorita lo que estás haciendo cuando el ejemplo que yo puse en las incipientes y el que decía el libro era que no podías pronunciar el nombre o no poder dar bien o recordar los números. Yo creo que es lo que nos pasa cuando queremos dar algún ejemplo. Hace rato quería acordarme de la palabra tanatología para describir un evento. Y ahorita tú Ah, claro. quieres recordar qué palabra es esa que describe a lo que quieres ejemplificar. Claro, es un buen ejemplo. Un poquito entrevesado, pero buen ejemplo. Pero sí, o sea, básicamente serían como descripciones, ¿no? Como un diálogo informal. Podríamos decir tipo, registro anecdótico era el término que estaba buscando. Podría ser, ¿no? Por registro anecdótico o por observación participante, ¿no? Donde uno simplemente, o sea, va un poquito como que conversando un poquito con las personas, eh, ¿no? O sea, acaban de dar un examen, de repente, podríamos tal vez, ¿no? Identificar, este,
o incluso por un cuestionario, se puede usar un cuestionario para identificar situaciones típicas en las que se presentan ese tipo de interacciones, ¿no? Ese tipo de interacciones que eran de continuación, ¿no? Entonces Y, que, podríamos, claro, y ahorita que lo vemos ya podríamos, así, perdón, se relaciona con el capítulo anterior cuando hablamos de la percepción analítica, cuando hablábamos de la percepción enfocada a un objeto y cuando vemos todo el ajá, paisaje, claro. ¿no? Sería ahí cuando podemos verlo de continuación, ver la imagen en un momento y tratar de recrearla. Ah, pero eso sería más eidética. Ajá. Ujú, claro. Pero aquí, bueno, claro, también, ¿no? O sea, claro, por imaginería idética también se podría, imaginería e idética, ¿no? Que sería recreación, podríamos identificar también situaciones típicas. Entonces, a partir de eso, ya podríamos identificar, ¿no? Situaciones típicas de interacciones de continuación, y a partir de eso podríamos em, ubicarnos a estas situaciones típicas y poder hacer una observación participante de la situación de estas situaciones típicas. Creo que podría ser una buena estrategia, ¿no? Ujú. Claro, por ejemplo, una situación típica ahorita que se nos ocurría era después de un examen, ¿no? Cuando se te ocurren las respuestas al terminar un examen. Entonces podríamos irnos, de repente uno de nosotros va a tomar un examen, creo que presencial sería mejor, o de repente terminando un examen hace una videollamada y podría ser, ¿no? O simplemente conversando con los compañeros o haciendo un focus group. Claro que estos son análisis como que más cualitativos, ¿no? Porque también sería bueno pensar en cómo hacerlo más en un diseño experimental. Pero también medio complicado replicar esto en un diseño experimental. ¿No? Sería de repente poner a un grupo de personas en una actividad y luego cortar de un momento a otro imprevisto la actividad, ¿no? O ponerles un tiempo fijo y luego dejarlas saber si es que qué personas continúan con la actividad y qué personas no, y a partir de eso se podría tomar registros, ¿no? Em, o poner claro, de esa forma, ¿no? Ya se podría de repente tener un grupo control, ¿no? Incluso, ¿no? Las personas que continuaron con la actividad, qué es lo que las incentivó a hacerlo, la persona que no, qué es lo que él no lo hizo, o si se les da a algunas personas la indicación de continuar con la actividad, qué cambios habrían entre los que continuaron con la indicación y los que continuaron sin la indicación. Podría ser, ¿no? También en diseños de investigación experimental podríamos hacerlo así. Y bueno, ahorita que estamos viendo este tema, la interacción, ¿cómo se llama? Que tengo, dame un minuto. Estoy tratando de recordar. Mm, mm. Interacciones revividas. Es, creo que ahorita lo veo así, no sé si esté bien, pero eso es lo que comúnmente se llama recordar y evalúan como Sí. recordar, no sé, te enseñan cómo cocinar, cómo hacer galletas. Entonces una interacción revivida sería poder revivir aquellas instrucciones que te dieron, esos pasos que hiciste, y evaluarlo. ¿Y cómo se podría evaluar? Sería ver que también salió el resultado de las galletas. Mm, claro, no. Sería revivida como eidética también, ¿no? Bueno, eidética no tanto, porque no es tanto.
Sí, creo que sí, ¿no? Sí, Entonces, creo dentro de que lo que sí. Cantor ahorita nos está planteando, podemos identificar que a mucho de lo que llaman inteligencia, coloquialmente hablando, simplemente son interacciones de revivencia o interacciones de continuidad, imaginería Ujú, idética, porque muchas pruebas psicométricas que evalúan inteligencia evalúan realmente imaginería idética. O sea, cierto. recuerda esta función, recuerda tal, tal. Sí, de hecho creo que Galton creo que quería analizar inteligencia y de su libro es que sacó un ejemplo para lo que era formas numéricas, Cantor. Entonces Ujú. sí, de hecho seguramente ahora si digamos si alguien, ¿no? Si en algún curso nos encontramos, no sé, un test de inteligencia, no sé, Wechsler, no sé, podríamos encontrar varios ejemplos de lo que Cantor nos plantea en este capítulo. Sí. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos intervenir sobre la interconducta implícita? Mm, ¿Cómo podríamos? ¿Cómo podemos intervenir sobre la conducta implícita? Claro, si hay un problema, ¿cómo podríamos manipular variables? Bueno, en el caso de una investigación o en el caso de un problema, ¿cómo podríamos ayudar a que la persona solucione su problema o a que desarrolle alguna habilidad? Yo creo que pudiera ser cambiando la función de el estímulo sustituto, si es el caso que la persona, no sé, tenga estrés postraumático, pues más bien sería el llevarlo a que desarrolle una nueva función con los estímulos en vez de cambiar el estímulo. O sea, yo creo que está en esos dos, ¿no? Cambio los estímulos o cambio la función que ya tiene con los estímulos, pues que estimulan ese tipo de comportamientos que por lo que sea la persona ya no quiere tenerlos. Sería cambiar la función respuesta, ¿no? Bueno, Ujú. poder darle a ese estímulo o a esa estímulo sustituto una función respuesta diferente, una respuesta Sí. sustituta diferente. Sí, porque si trabajamos bajo el supuesto que ninguna conducta se puede eliminar al 100%, pero sí probabilizar que una suceda más que la otra, pues mediante, ajá, reforzamientos o mera, eh, pues reorganizar lo que la persona nos platica que sucedió con el accidente y que por eso ya no puede ver su antigua casa porque les recuerda la muerte de algo o así, pues cambiar la función, ¿no? O sea, si no nos podemos deshacer del estímulo, pues desarrollar una nueva conducta al menos, que sea más o que tenga más chances de que suceda que la que le causa algún Claro. problema. Bueno, aunque el estímulo no estaría, ¿no? Porque es sustituto. El estímulo no está. Ah, no, sí, o sea, sí ya, o sea, ajá, o sea, más bien sí, los estímulos sustitutos son difíciles de quitar, pues mejor hay que desarrollar una nueva interacción, como con las fobias, por ejemplo, pues que puede ser que no tienes que estar en presencia de lo que te da miedo, pero ya no más, pues los estímulos delta, pues esos ya te dan como que las chances de que "Ay, aquí va a pasar algo que no me va a gustar y pues ya si la persona necesita de nuestra ayuda, pues cambiar Claro. los En comportamientos modificación de estos. conducta, creo que en modificación de conducta eso se llama, creo que contracondicionamiento encubierto, creo. Ujú. Creo que, sí, creo que así le llaman en modificación de conducta.
Y así. Bueno, sí, de hecho, podríamos ver varios casos así, ¿no? Em, claro, digamos, si algo te parece aversivo, imagínate ese algo aversivo, la versión menos aversiva de eso aversivo, pero con algo agradable y poquito a poquito va subiendo. O imagínate la versión, este, o quieres que algo agradable se vuelva aversivo, entonces imagínate eso aversivo, eso agradable, pero con algo desagradable, ¿no? Por ejemplo, cuando con esto de dejar de fumar, ¿no? Bueno, aunque no sé si dejar de fumar no creo que funcione como tal, pero tal vez como técnica complementaria, Ujú. pero... Hay una técnica de modificación de conducta que es el role playing. Ah, claro, sí. O el ensayo conductual, ¿no? O role playing. Ujú. Que te ponen en situaciones o te ponen a imaginar situaciones en las que podrías actuar de cierta manera o interactuar de cierta manera, ¿no? Ensayo conductual. Ujú. Ajá. Sí, es también una buena estrategia. Las economías de fichas son, son directamente, ¿no? O sea, estás cambiando las fichas, bueno, el producto final por un estímulo sustituto, ¿no? Que son las fichas. Bueno, sustituto o substituto también creo que también le ponen, ¿no? Como con la B. Creo que es lo mismo, ¿no? Sustituto o sustituto. Bueno, pero sí podríamos pensar algunas de las técnicas conductuales y otras cositas más, ¿no? Incluso, bueno, lo que dicen mapas mentales, ¿no? Digamos, que tienen una función más para lo que es supuestamente en base al procesamiento de información, pero aquí lo podríamos ver más como en base más a como imaginería, ¿no? Imaginería idética. Mm, esquemas en general. Eh, Y así, bueno, de hecho hay prácticamente creo que es infinito lo que se podría hacer. Sí. Y bueno, eso sería lo correspondiente a la sesión de hoy día. La próxima semana toca sobre conducta de conocimiento, creo que se llama el siguiente capítulo. Sí, se llama conocimiento, intelecto como interconducta de orientación. Ajá. Es un capítulo también bien interesante. Y está corto, no es tan largo. Sí, creo que voy por la mitad y ajá, está muy padre porque habla de la orientación y de cómo esta pues puede ser una función a un estímulo. Ya si es algo más como más complejo, pues puede ser una definición, a un contexto, la sensibilidad que tenemos a ciertos como cualidades de los estímulos, etcétera. Estaba pensando, sería interesante, no sé si hacerlo todavía o más adelante, de repente podríamos hacer como actividad, identificar a partir de los temas que hemos visto, poder plantear una variable dependiente, variable independiente, tal vez algunas posibles, posibles variables extrañas y, y estrategias de registro. Em, Sería bueno de repente, ¿no? En un momento elegimos uno de los temas, eh, un tema cualquiera, ¿no? De los que se haya visto así a gusto personal, y
y poder plantear, ¿no? ¿Cuál podría ser una variable dependiente, una independiente? ¿Cuáles podrían ser variables extrañas? ¿Cuáles podrían ser estrategias de registro? ¿Y cuáles podrían ser, bueno, también, ¿no? Estrategias para aislar las variables extrañas, ¿no? Como eso del grupo control, grupo experimental, la aleatorización. Mm, Podríamos, o sea, esto es lo que generalmente se suele estudiar en cursos de investigación, ¿no? Pues sería interesante darle, pero el enfoque más, bueno, con una perspectiva más interconceptual, planear un diseño. Que ahí muchas veces también como que se dice de que, no sé qué opinan de eso, ¿no? Pero dicen, por ejemplo, que de que en realidad como que Cantor no te dijo cómo estudiar, o sea, como que te planteó el segmento conductual de forma muy general, pero no te dijo cómo estudiarlo. Pero en realidad si lo vemos, en realidad sí lo hace, ¿no? Porque te da un montón de ejemplos y también te da te cita un montón de estudios. Incluso en el capítulo 1 te daba unas cuantas, te daba como una secuencia, ¿no? De más o menos de qué trataba la metodología para él, que era, no me acuerdo cómo era su secuencia. Digamos de eso de que Cantor no te dice cómo estudiar la interacción, no es del todo cierta. ¿O cómo lo ven? Acá está, ¿no? Primero empiezas, una definición, análisis, o sea, seleccionas un evento psicológico y lo analizas, y interpretación, ¿no? Definición, análisis, interpretación, ¿no? Era como que sus fases de la investigación científica. Sí, yo creo que las Creo que sería personas bueno que también. dicen eso, o sea, aparte que Cantor, pues sí te lo dice, pero por encimita creo que es porque son, no sé, chance, ellos no o no conocen mucho sobre filosofía de las ciencias y pues quieren que el libro les explique aparte de el método, pues que les explique un bonchote de filosofía de las ciencias, positivismo, que el método científico, etcétera. Pero bueno, podríamos de repente hacer algo con esto, ¿no? De repente tomar estas fases que plantea Cantor, plantear algo así y de repente nos hacemos algún diseño, ¿no? Estaría No sé qué les interesante. parece. Ok, Bueno, sí. Ujú. no sé si plantearlo ahorita o más adelante. Si quieren, podrían ir, digamos, le toman captura a esto y lo van pensando, ¿no? Mientras van leyendo, aprovechando que el próximo capítulo es corto. Podrían pensar tal vez en algún diseño que podrían hacerse y de repente en algún momento lo hacen realidad. O lo hacemos realidad, ¿no? Ujú. ¿Qué, Cristian, ¿tú qué opinas de lo que estábamos comentando ahorita, ¿no? De que eso de que suelen decir de que Cantor no dijo cómo estudiar el segmento del campo. No es que, como lo he leído hasta ahorita, no te dice cómo estudiarlo, pero te dice la lógica de. Entonces, al tener ya la lógica, puedes o podemos tener la idea de cómo se puede estudiar. O sea, te da como los planteamientos te da lo principal, ¿no? Una lógica de cómo tendrías que hacerlo. Por Y es ejemplo, lo, cuando dicen, digamos, de que Cantor se quedó solamente en metateoría, pero nunca llegó a ser teoría. No sé, me parece que esto, o sea, no sé si tal vez se puede decir que sea una teoría, porque creo que Cantor tenía una interpretación un poquito particular de las teorías, pero creo que como sistema comprensivo mínimamente sí calza lo que plantea. sí, es que también tendría que volver a leer qué es metateoría y qué es teoría. Cierto. Pero no creo que, digo, Cantor no te va diciendo paso a paso cómo
desmenuzar un evento psicológico y cómo estudiar el segmento conductual, pero sí te da la lógica de cómo podrías empezar a estudiarlo. Y yo creo que al tener esa lógica, te da como que la posibilidad de hacerlo y deshacerlo y de hacer ensayo y error. Y eso es lo padre, porque al fin y al cabo te da un sinfín de posibilidades. Ujú. Como Hoy lo voy día entendiendo Luis, ahorita. hoy día Luis ha estado callado toda la sesión. Pero bueno, entonces creo que eso sería. Voy a dejar de grabar